Sean todos muy bienvenidos a Chile Libre, este nuevo programa de entrevistas. El día de hoy estamos con Alexander Reinicke Kaiser, quien es ya casi economista, se encuentra haciendo la tesis en la Universidad de Múnich, Alemania. Además, por supuesto, tal como lo dice su apellido, es parte del distinguido clan Kaiser, lleno de servidores públicos, lleno de luchadores por la idea, personas que admiro mucho, incluyendo a su tío, a Axel, a Johannes también, a tu madre, que es Vanessa Kaiser, quienes han hecho un excelente trabajo por la idea de la libertad en Chile. Así que muy bienvenido, Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Johnny. Muchas gracias por la invitación. No, encantado. Vamos a ver qué tal sale este programa, que es el primero de entrevista, así que si hay problemas de edición, de audio, quizás de video, tema de sonido de fondo, lo que sea, los vamos a ir corrigiendo en el tiempo. Vamos a estar tocando temas tanto coyunturales como temas de fondo, que vamos a subir a través de distintos videos y en partes. Así que el primer tema que vamos a tocar es el tema de moda, por supuesto, el tema del coronavirus, el famoso coronavirus, la pandemia mundial, y que por supuesto Alexander ha tenido curiosas polémicas a través de redes sociales, le han comentado un montón el tema, y también un tema que ha analizado fuera de los que están mis conocimientos. Así que, ¿qué te parece la situación actual, las medidas que están tomando el gobierno? Por supuesto, en primer lugar, es algo que es nuevo para todos nosotros, pero coméntanos, ¿qué te parece todo lo que está pasando? A ver, yo creo que ahí hay como diferentes aspectos desde el que se puede abordar el punto del coronavirus. De partida del punto ético, que es el que más me interesa, pero el que menos le interesa a la gente en general, por alguna razón. Y es que la pregunta es si es ético lo que están haciendo, más allá de si que funciona o no, supongamos que funciona. Si es ético de que van y te obliguen, bajo pena de cárcel, a encerrarte en la casa por el hecho de que puede haber una probabilidad de que tú contagies al resto de la gente o de que tú te contagies a ti mismo. A mí me parece de partida que no es ético eso. Eso es lo que más me interesa, pero claramente no es lo que más se discute dentro de la discusión pública. A mí me parece que si tú eres una persona que tiene... Que un temazo el tema ético. Aquí la idea es que toquemos... Porque sí, en redes sociales, en las noticias tratan dos temas pragmáticos, los temas más de forma, pero es interesante aquí dar posturas más doctrinales al respecto. Así que, ¿qué te parece? ¿Es ético o no es ético que la gente hoy día se encuentre encerrada bajo cohesión estatal? A mí me parece que no, porque la cosa es que tú, el día a día, cada vez que sales a la calle, tienes un cierto riesgo social por el hecho de vivir en la sociedad. Tienes un riesgo de que te contagies de cualquier tipo de enfermedad que se transmite a través del aire. Cada vez que tienes una interacción con otras personas y que, no sé, le das un beso a otra persona o le das la mano, puedes enfermarte de algo, y la pregunta es ¿por qué ahora es diferente? A mí me parece que no es diferente, y me parece que si hay alguna persona que tiene mucho miedo de enfermarse, es responsabilidad de esa persona encerrarse a ella misma, y si se encierra y se aísla de la sociedad, no va a tener el riesgo de vivir en sociedad. Pero no me parece que sea justo de que tú le pidas a todo el resto de la sociedad que se aísle para que una persona que tiene miedo no se afecte por la enfermedad de la cual tiene miedo. Entonces me parece que la solución ética no pasa por encerrar a toda la gente en contra de su voluntad y mandándolos a la cárcel si es que no obedecen el reglamento, más allá de si es que funciona o no esa medida. Supongamos que funciona, ¿no? Me parece que lo justo sería que cada persona que tenga miedo de morir por esa enfermedad se encierre, y el resto de la gente que quiera correr el riesgo la dejen correr el riesgo. Uno corre el riesgo todos los días por millones de acciones que uno hace. Uno se sube a un auto y tiene un riesgo de morir, y no vamos a estar encerrando a toda la gente, cosa de que nadie se muera en auto, sino que la persona que tiene las ganas de correr el riesgo de morir en auto, o de morir, o peor, de morir en moto, corre el riesgo, se sube a una moto y si es que muere, muere, y es su responsabilidad. De la misma forma, si alguien no quiere enfermarse de alguna cosa, se tendrá que encerrar en la casa y no tendrá que salir. A mí me parece que eso es lo razonable y lo más ético. No me parece que sea justo que encerremos a toda la gente por el miedo de algunos. A ver, pero Alexander, algo curioso que sería distinguir acá, y para hacer el contrapunto, por cierto, para que sea interesante la discusión, es que
esto se habla, por supuesto, mucho en derecho, de que hay ciertas actitudes o ciertos actos, mejor dicho, que uno los hace con dolo, es decir, con la intención de inferir injuria a algún tercero, y hay otros actos que, por supuesto, ya escapan del control de nuestra voluntad y que, por lo tanto, no son penables. Y aquí te pongo el ejemplo. Es muy distinto a que yo salga totalmente borracho y drogado a conducir un auto, totalmente consciente en que la eventualidad es que yo tenga la culpa y la responsabilidad de atropellar a alguien, y está la posibilidad de que salga en auto muy sobrio y todo eso, y a raíz de un accidente ocurra algo. La distinción entre eso es que en el primero yo soy culpable. Aquí, para hacer la analogía, podría ocurrir el caso de que yo, consciente de que me encuentro contagiado de algo que ciertamente es mortal para una parte de la población, y que estoy consciente también de que es altamente contagioso, si salgo a la calle puede existir un cierto dolo en que yo le pueda generar daño a terceros, y a terceros que, por supuesto, escapa tanto en el marco de su elección el hecho de que salgan o no salgan, porque hay gente que tiene que subsistir, que está obligada en cierta medida, bajo ciertos límites, a trabajar y a mantener su familia. Entonces ahí el costo de oportunidad se vuelve un poco difícil. ¿Qué te parece eso? Es que el problema es que nosotros ahora, por el coronavirus, es que nos ponemos en esa situación y decimos, no, oye, hace sentido de que si que tú estás enfermo te encierren, porque si no estás actuando casi que con malicia, ¿no? De contagiar al resto de la gente. Pero, a ver, si uno se mete a ver los datos y de la influenza, por ejemplo, o del virus sincicial, tiene relativamente las mismas tasas de mortalidad, dependiendo de qué grupo etario sea. Y nadie te diría, oye, te tienes que quedar en la casa porque si es que sales con fiebre a la calle, con una gripe, entonces estás asesinando a las personas. Entonces, claro, tendríamos que ser consecuentes y tendríamos que decir, cada vez que tú tengas algún tipo de enfermedad que pueda llegar, aunque sea con un porcentaje de probabilidad muy, muy mínimo de casi cero, pero de que sea positivo todavía, de matar a una persona, tú no podrías salir de la casa. La vida obviamente se volvería imposible. A mí me parece que lo justo sería que hay ciertas cosas que son responsabilidad tuyas propias y otras cosas que son responsabilidad del resto. Digo. Tú tienes responsabilidad de no chocar, pero tú también tienes responsabilidad de tú cuidarte y de que tus frenos estén funcionales, ¿no? Entonces, en este caso, la responsabilidad de no enfermarse es de la persona que no se quiere enfermar, porque se subentiende de que en una sociedad y cuando tú sales a la calle hay gente enferma. Por lo tanto, esa es la costumbre. La costumbre es que la gente esté enferma en la calle. Por lo tanto, el que va en contra de la costumbre, digamos, o el que como la costumbre impone una norma social que es la gente está enferma en la calle, entonces el que tiene que hacer algo para contrarrestar esa situación es el resto, la persona que no se quiere contagiar, la persona que quiere salirse de la norma, ¿no? Entonces yo creo que ahí juega un rol muy importante la costumbre. ¿La gente sale enferma a la calle en general, sí o no? Sí, sale enferma a la calle. Y a la gente no se le obliga a quedarse en la calle, encerrado en la casa cuando está enferma. Por lo tanto, las personas que no se quieren enfermar son las que se deberían preocupar y no al revés. Yo no me tengo que estar preocupando por el bienestar del otro. El primero que se tiene que preocupar por el bienestar del otro es esa misma persona, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, pero el tema es cómo distinguir el cuándo, porque para ti, en estos casos sería una especie de libertad totalmente, o responsabilidad, mejor dicho, totalmente individual respecto a no inferirse cada uno un daño, en el ejemplo que tú das de salir a la calle. Eh, Sería ese el caso, pero también de ese modo se tornaría la vida imposible. El caso del coronavirus, a mi juicio, es excepcional en virtud de que es altamente contagioso, el tema de que estamos viendo el resultado que está dejando en otros países que con cuarentena efectiva o sin cuarentena efectiva, hablamos de cientos de muertos diariamente. Cosa que yo no manejo los datos, quizá en esto me podrías corregir, pero quizás no es comparable proporcionalmente a otro tipo de cosas que pueden controlarse.
por decirlo de algún modo. Que sí, el hecho de salir y conducir y que tenga un accidente y te mueras, lo puedes controlar en cuanto estás consciente de ese riesgo inicial, pero de otro modo existe cierto rasgo de voluntad que tú salgas, el ejemplo que te da de la persona que se encuentra drogada o bajo el efecto del alcohol, y ahí sí hay cierta intencionalidad de causar daño a terceros. No sé si se entiende el punto. Pero yo creo que lo principal es comparar este caso del coronavirus con otros casos que existen, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué en este caso es diferente? ¿Qué es lo que cambió? ¿No? Y si nosotros decimos que cualquier cosa, o sea, si tomamos como principio fundamental de que cada enfermedad que pueda causar teóricamente una muerte es justificación suficiente para encerrar a una persona y quitarle sus derechos, porque eso es lo que estamos diciendo, que podemos encerrar a una persona y quitarle sus derechos, y por qué no matarla también, si es que el virus es muy fuerte, o sea, ¿por qué no? Si ya le vamos a quitar un derecho, ¿por qué no el resto? Si eso es justificativo, ese pequeño porcentaje de probabilidades para quitarle los derechos a la persona. Y si decimos que sí, si decimos que, por ejemplo, tenemos un virus que mata con un 100% de probabilidad a la gente y una persona sale, ¿cuánto porcentaje de probabilidades tiene que tener de matarte el virus para que se justifique quitarte la libertad? Si es que, por ejemplo, como el coronavirus tiene un 0,66% de probabilidades de matar a una persona en promedio, ¿podemos quitarle los derechos elementales a la persona por salir a la calle? Y si existe otro virus que constantemente tiene 0,66%, entonces podemos constantemente violar los derechos a las personas. Nunca más salimos a la calle. Eso lo podemos aplicar ad eternum mientras exista el virus, o sea, 20 años, 50 años. Es razonable eso. Yo creo que es un imposible, ¿no? En el derecho se reconoce que las cosas imposibles no tienen ninguna validez. Si el virus, por ejemplo, el coronavirus, llega a subsistir durante 50 años y un tercio de la población siempre está enferma de virus, la proposición entonces, lo justo sería que todos nos quedemos encerrados durante 50 años porque hay un 0,66% de probabilidades de morir si es que te lo llegas a contagiar. A mí me parece que es imposible, primero, o sea, es totalmente imposible, pero si es que somos consecuentes con que podemos violar los derechos de las personas si es que esa persona está enferma, entonces lo tendríamos que aplicar así, a rajatabla. Cada vez que una persona tenga un resfriado, que también tiene una mortalidad un poco menor, pero que, por ejemplo, el resfriado, la gripe común, ha matado más gente desde que empezó el coronavirus hasta ahora que el propio coronavirus, o una cantidad similar de personas, ¿no? Deberíamos hacerlo también con el resfriado. Entonces la pregunta es si es razonable y si es posible hacerlo. A mí me parece que no es posible, y me parece que no es justo tampoco. A mí me parece que si tú estás en sociedad, corres ciertos riesgos, como por ejemplo enfermarte. La enfermedad es parte de vivir en sociedad. Si tú no quieres correr esos riesgos, te puedes ir al campo y vivir aislado totalmente y ahí no te vas a enfermar. Pero hay ciertos riesgos de vivir en sociedad, como por ejemplo que una persona te mire mal, te diga un insulto o te enferme. Son cosas que pasan y uno está obligado, por así decirlo, a aguantarlo. Otra cosa sería que te ataquen con dolo, como tú dices, y te intenten, tipo, meter la enfermedad dentro. Tipo, alguien va con una enfermedad, con una vacuna y te la inyecta o algo así. O tú sabes que tienes alguna enfermedad muy mortal y le toses encima y tú sabes que esa persona sí o sí se va a enfermar y hay dolo y se puede demostrar de que esa persona tenía la intención de matar a esta otra persona tosiéndole en la cara. Ahí podríamos quizás penar a la persona, ¿no? Por tener claramente la intención de intentar contagiar al otro. Al final es un arma bacteriológica, pero en este caso es casi espontáneo, es casi casual de que tú llegues a contagiar a alguien. Es salir a la calle y de repente toses sin querer y contagia a alguien. No veo que ahí haya dolo. No sé si me explico. Alexander, aquí por supuesto la pregunta que surge a raíz de esto es que ¿qué pasa en esos casos en que hay ciertas personas que tampoco tienen mucho la posibilidad real de elegir quedarse en la casa o no? O sea, siempre está, es un hecho. Pero
pongamos un ejemplo, un caso de una persona que trabaja, que sustenta a su familia, que vive en base a eso, alimenta a su familia en base a eso, y esta persona no tiene el coronavirus y se encuentra en la parte de la población de riesgo. Supongamos el caso más extremo de que en verdad la tasa de letalidad fuese mucho más alta, la que es, efectivamente, como para hacer la caricatura y que entendamos la idea de fondo. Y esta persona sale y supongamos que hay más casos de contagiados. En tal caso, aún así tú justificarías el hecho de que las personas puedan circular libremente y cada uno se haga responsable de sí mismo, porque esta persona en cierta medida se estaría jugando entre dos opciones, el hecho de que se pueda morir prácticamente y contagiar a su familia, versus, perdón que lo ponga tan, el caso más terrible y más extremo, pero que podría ser real, versus la opción de salir y poder seguir solventando, o sea, sustentando su familia. Claro, lo que pasa es que nosotros no, con toda la abundancia de riqueza que tenemos hoy en día, se nos olvida de que en realidad la realidad, de lo común en la historia de la humanidad ha sido la pobreza y la muerte, no la riqueza y la sobreabundancia y existir. La subsistencia ha sido una condición clásica del ser humano, ¿no? Entonces, a nosotros a veces como que se nos viene a la cabeza de que nosotros tenemos derecho a vivir, y derecho a vivir en el sentido de tenemos derecho a subsistir, y tenemos derecho a comida, y tenemos derecho a vivir nuestra vida. Yo creo que eso no es un derecho que exista. Yo creo que en realidad nosotros nos ganamos el día a día el derecho a subsistir al tomar las buenas decisiones, al levantarnos a trabajar y al ganarnos el pan. Hay mucha gente que no tiene eso, que no es porque ellos tengan mala suerte, sino que nosotros tenemos la suerte de que no nos morimos de hambre, ¿no? Entonces, el punto es que no existe cuando la sociedad, cuando la gente estaba en el campo y decidieron irse del campo a la ciudad, sabían que estaban corriendo ciertos riesgos, ¿no? Pero al final tú mides si es que te compensa el incremento, por ejemplo, de comida por el incremento también de la tasa de mortalidad que tenías en la ciudad en la época de la Revolución Industrial, que tenías peores, respirabas carbón, tenías contaminación, etcétera, todas esas cosas, pero también tenías mayor ingreso, ¿no? Entonces, el punto es que la gente, al final, el día a día tiene que hacer un trade-off, tiene que poner en la balanza, ¿qué es lo que prefiero? Si prefiero evitar todos los riesgos de morir que existen, o corro ciertos riesgos, pero también gano más comida, gano más medios de subsistencia, gano una casa, gano lujos, etc. Entonces, en este caso de la persona que si sale a la calle tiene una posibilidad de morir, obviamente es una situación lamentable, obviamente ojalá que nadie estuviese en esa situación, pero la cosa es que esa persona tiene que elegir al final, porque tiene que elegir entre si prefiere seguir ganando dinero y seguir pudiendo alimentarse. Es una situación muy lamentable, pero está en una situación muy mala al final. Si seguir alimentándose y correr el riesgo de enfermarse o no hacerlo, ¿no? Pero y ahí la respuesta a eso sería de que él podría llegar a no tomar esa decisión si es que aquellas personas de que están conscientes de que contrajeron un virus que es letal para cierto grupo de la población, se les prohibiera derechamente salir. O sea, ese es el punto. Suponiendo que ellos tienen las mejores condiciones, ¿sí? Para hacer el caso de ficción. Que claro que no te quiero dejar aquí como Voldemort de Alexander, pero es para tomar el punto de la idea de fondo. Sí, pero el punto es por qué el principio ahí está, o lo que hay detrás, la idea que hay detrás, si es que la ponemos de forma sin el ejemplo, es nosotros podemos violar los derechos de esas personas que tienen el virus porque hay una persona que no tiene suficientes recursos, ¿no? O sea, podemos sacrificar a unas personas para que otras personas estén mejor. Eso es lo que tú estás diciendo cuando pones ese ejemplo. Y si lo llevamos al extremo,
¿por qué solamente encerrarlos en la casa? ¿Y por qué no hacerles otras cosas? ¿Por qué no también expropiarles toda la riqueza para poder construir más hospitales, ¿no? ¿O por qué una cosa sí y por qué otra no? Si ya vamos a estar quitando derechos. ¿Y por qué no matamos a la gente que está enferma? Eso sería más óptimo desde el punto de vista de que eliminamos la enfermedad. Entonces ahí habría que entrar a decir por qué unas cosas sí y otras no. Y no veo que alguien tenga como una respuesta clara a eso. Claro, pero ahí el punto es que tratando de obtener la menor supresión o daño a la persona que contrajo la enfermedad y que por supuesto no es parte de su voluntad, resguardando lo más posible la esfera de sus derechos, hay ciertas limitaciones a algunos de ellos en virtud de que esta persona solamente con sus actos en una circunstancia extraordinaria podría llegar a lesionar todos los demás derechos de otras personas. Ese es el punto. O sea, no sería necesario, por ejemplo, quitarle la vida a este tipo de personas. La respuesta es esa porque está la posibilidad de que ellos se mantengan dentro de su hogar, por ejemplo, sin causar la supresión de derechos de otras personas. Entonces, ese es el punto. Pero claro, se entiende la idea de fondo.